continúan con la señal de Radio Huancavilca 830 y todas sus plataformas digitales. En cualquier parte del mundo, en los 5 continentes, bienvenidos a los ecuatorianos que quieren saber qué pasa en nuestro país y, por supuesto, también con respecto a las opiniones. El pulso a la noticia de los expertos, sobre todo en esta consulta popular que vamos a tener los ecuatorianos, Dios mediante, el próximo 16 de noviembre. Josué Hernández nos acompaña en el Control Master, Mónica Orellana en la coordinación de las entrevistas, este amigo, servidor de ustedes, Edison Casañas. Aquellos que nos siguen en las redes, ya ven ustedes que está lo anunciado, el doctor Henry Cucalón Camacho. Bueno, él tiene dos magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Especialidades Espíritu Santo, magíster en Derecho Administrativo también por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha ocupado algunos cargos, entre ellos secretario general, Procuraduría General del Estado, secretario general del municipio en la Asamblea Nacional, muy conocido, y también exministro de Gobierno, candidato a la presidencia de la República. Doctor, gracias por aceptar esta invitación y estar esta que es su casa, Radio Huancavilca. Empecemos por tomarle el pulso a lo que vive nuestro país. Primero estos meses, estas semanas que pasaron luego del paro de la CONAIE, convulsionado, todo aquello, ¿no? Sin embargo, pudimos salir avanti y ya terminamos con esta paralización. Pero tenemos otra cosa que definitivamente podría cambiar, tal vez, dicen algunos, el destino del país. Una consulta popular y un referéndum. Vamos analizando parte de las preguntas y, por supuesto, si le conviene o no estos cambios al país. Bienvenido. Muy buenos días, Edison. Buenos días con todos los oyentes y seguidores de Radio Huancavilca. Gracias una vez más por permitirme estar aquí en estos micrófonos. El país vive momentos complejos, pero creo que es el momento también de aportar, de dar la cara, de sumar, que cuando hay observaciones y críticas, y por supuesto que hay que hacérselas a los gobiernos, tanto nacionales y locales, sea dentro del marco de la misma democracia. ¿Por qué digo esto? Sin prejuicio que considero que la decisión que tomó el presidente de focalizar el subsidio al diésel fue correcta y la apoyé. Siempre he sostenido lo mismo, lo dije en mi candidatura presidencial. Es obvio que hay gente que tiene pleno derecho a reclamar y a no estar de acuerdo, sea por lo que fuere, inclusive hasta por desconocimiento. De ahí a tratar de imponer por la violencia una posición, coartando derechos de otros ciudadanos, pregonando el caos y la anarquía, no creo que sea la alternativa en una democracia. Y peor, que esto es originado por ciertos dirigentes, ni siquiera quiero decir una comunidad o un colectivo de ciudadanos, ciertos dirigentes que piensan que así pueden ganar algo. En el interín, los más perjudicados, ¿sabes quiénes son? Los más pobres. Sí. En la provincia de Imbabura, personas que eran obligadas, no digo a reclamar, y ojalá sigan reclamando permanentemente, que eran obligadas a paralizar actividades. Y yo me pregunto, ¿y quién resarce todas esas pérdidas? Ya ni siquiera estoy hablando de los grandes empresarios que también son generadores de empleo, de las personas que no pueden tener actividades comerciales, en el ámbito turístico, el que tiene la hostería. ¿Quién reembolsa todas esas pérdidas? Claro, los bonos tal vez del gobierno. Eso es desde el punto de vista estatal, pero el dinamismo económico, por poner un ejemplo. Así que en democracia es normal que tengamos diferencias y que podamos procesarlas. La democracia finalmente es la administración de las diferencias. Así de simple. Hago este preámbulo para llegar a la otra posición. Tenemos un ejercicio de participación ciudadana, una consulta popular y referéndum, un 2 en 1. 3 preguntas para cambiar la Constitución y algo un poco no muy lógico o que sí es jurídico y una pregunta para ver si cambiamos lo que vamos a cambiar. Sí. Así se la pongo de piano, para que vean que no era lo más ortodoxo, absolutamente legal, pero medio subgéneres, ¿no? Te preguntan 3 para cambiar lo que tienes, pero por un lado te preguntan si damos inicio al cambio total.
Y pues bien, hay una alternativa. Hay alternativa de votar a favor o en contra. Y eso es absolutamente legítimo. No por el hecho que no estar de acuerdo significa que tú no quieres al país, que tú eres conspirador, etc. En lo particular, y yo no creo en los vendedores de humo, tengo un alto nivel de desprecio, es lo único que desprecio en mi vida, a la demagogia, al populismo, a la posverdad. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor de lo que es la pregunta acerca de la convocatoria de la constituyente. No porque crea que eso ni va a salvar inmediatamente, ni peor va a refundar. Los países no se refundan cada vez que cambian una constitución, eso es falso. Pero sí creo que bien encaminado puede ser una oportunidad de cambio. Oportunidad de cambio. No lo veo ni como el traje a la medida del poder de turno, ni como el acomodo para la satisfacción de quien convoca, pero sí una oportunidad de mejorar, de cambiar ciertas cosas. Nada es inamovible y ojalá que sea el espacio para encontrarnos, que sea el espacio de la deliberación y no de la imposición. Usted dijo efectivamente que en el año 1830, cuando nace la República, ahí se refundó la nación. Y acá, como dijo también Jaime Nebot, tomo esas palabras, también podemos refundirnos en cuanto a esta nueva constitución. O hacernos funda también, si es que lo quieres poner en otros términos más de calle, más aquí, más guayaco, si es que cabe la palabra. Sí, el acto fundacional ya se dio, 1830, tenemos 20 constituciones, este será la 21, no es un borra y va de nuevo, muchísimas cosas se recogen, hay cosas que deben ser cambiadas, sí, yo he sido un crítico de la Constitución de Montecristi, no voté por ella en septiembre del año 2008, sin embargo la he respetado, porque ese es el marco que nos rige. Claro. Y ojalá que el nuevo marco, que va a tener muchísimas cosas esa Constitución, así como la del 2008 tuvo muchísimas el 98, todo el tema de los derechos, por ejemplo el derecho a la no discriminación, viene el año 98. Lo único que hizo Montecristi fue que las amplió, parecía un listado de deseos, parecía lo que lleva Papá Noel atrás, por así decir. ¿Ya? Pero de ahí no es que crees que hay nada nuevo bajo el sol, por así decir. Pero también el presidente todavía no hace una vocería, una explicación, las reglas maestras de lo que podría ser esta nueva constitución. El señor presidente no es dueño de la constituyente, usted también lo dijo. Siempre lo he dicho, es quien convoca y eso es algo que uno debe sujetarse. Podría ser por iniciativa ciudadana, por la asamblea y por el presidente. El presidente ha considerado, y por algo lo elegimos como presidente, goza de legitimidad democrática, que el cambio para el enmiendo, para la reforma, para el desmembramiento, le llaman los constitucionalistas, es la sustitución vía constituyente, perfecto, vamos a eso. Vamos a tener choques, que es normal en el debate, en ciertas posiciones, en otros habrá coincidencias, vamos adelante. Ahora bien, yo no creo que está bien ni tener un borrador de constitución, porque eso es faltarle el respeto a las personas que serán elegidas para que los representen en la constituyente, ni tampoco carecer de unas ideas fuerzas, de unos marcos para saber hacia dónde lo queremos conducir. Como eso no estuvo en el plan de gobierno, fue algo que se manifestó muy someramente en la campaña para contentar en un momento mucho a los círculos rojos, si cabe la palabra, y ahora ya nos embarcamos en esto. Veo que en los últimos días el señor presidente a cuentagotas ha soltado algunos temas, como que no dice nada, y bueno, bienvenido al debate. Yo estoy formado en el debate para ese tipo de cuestiones. Doctor Cucalón, también el presidente, y usted le molesta, a mí también me molesta aquello, es decir, tener un prelibreto de una constitución, un borrador, que usted lo ha llamado, ¿no? Tampoco es así, porque obviamente no sabemos qué contendrá ese borrador. No hay, como decía, los dos extremos son malos. Ni borrador de la Constitución ya hecha solo para cambiar desastre y tener unos bien mandados que te la aprueben, eso está mal porque se entiende que los constituyentes tienen que debatir, deliberar, representar el sentir ciudadano, tiene que ser diverso. No tienen todos por qué ser abogados ni ser expertos en constituciones, así no es la teoría de la representatividad, debe ir gente, una mezcla entre juventud y experiencia, por supuesto, sin duda alguna, pero también si es necesario, cuál es lo que yo denomino un marco de ideas, unas ideas, fuerzas,
Y mira, tú que eres un periodista de muchísimos años, normalmente ahora con la posverdad y con los algoritmos todo ha cambiado. Ahora la comunicación política está por encima de las ideas. Yo me resisto a ello, pero esa es una cuestión que está pasando. El algoritmo está por encima de las ideas. Antes tú tenías ideas que habías defendido toda tu vida y la comunicación lo que te da es la herramienta para masificarlo en una campaña. Ahora es al revés. Sí. Hay cero ideas y el compol te dice qué es lo que tienes que decir, dependiendo de la coyuntura. Yo no creo eso, pero bueno, es lo que está pasando. ¿Por qué digo estos antecedentes? Porque sí es necesario, pues, la hoja de ruta. Y como antes tú sabías que todos los líderes políticos ecuatorianos habían luchado, habían bregado muchísimos años por esas tesis, tú mal o bien, tú ya sabías cuál era el vacile. Ya sabías por dónde iban, con defectos y con virtudes, con aciertos y con errores. Febres Cordero, pues desde el año 1966, luchaba por la economía del mercado. Fue presidente en el 84, pues pasaron 84, algunos 88, años, claro. ¿no? Solo para contar. Sí, claro. Habían 18 años de diferencia. Fue senador también. Fue pues, ¿no? senador constituyente. Su primer cargo fue ser constituyente el año 66 y no era constitucionalista, por si acaso, pero supo representar una tesis. Borja, a raíz que se desafilió el Partido Liberal, hizo su propuesta de justicia social con libertad cuando fundó Izquierda Democrática el año 1969. Osvaldo Hurtado, 1969, su primer libro, ahí estaba su diario, nos guste o no. Ahora todo es medio al revés, entonces tú no sabes qué es lo que piensa, tienes que ver la mañana con qué pie se levantan, pero digo, esto es en general, no crees, y es en el mundo, no creas que es aquí en el Ecuador, ¿no? Es que esa falta de vocería nos hace falta porque lamentablemente un presidente que estuvo 10 años, en cambio, tenía unas sabatinas que hablaba de todo y la gente se enteraba de todas las cosas que iba a pasar, las actividades. De todos también los arrebatos, pero ya que tocas ese tema, año 2007, ya no el meme en que terminó esto, porque esto terminó en un meme. En el año 2007, esa corriente política tenía pues un sustento, nos guste o no. Yo era crítico a aquello, voté no por la consulta popular también del año 2007, por si acaso. Para mí estuvo mal convocada, pero había un sector de izquierda intelectual, había una izquierda estatista, que esa es la base de la Constitución. Ojo, había un grupo ideológicamente formado del cual no pensábamos lo mismo, pero había venido luchando años por eso. Ahí están los Alberto Acosta y compañía. Había un debate ideológico muy fuerte. Después ya se convirtió en el partido de él. El principio y el fin de las cosas. Arrebatos, taras incluidas, por así decir. Pero al principio hubo un choque, hubo una composición ideológica en la Constitución de Montecristi. Un componente ideológico que lo dio esa izquierda después denominada infantil, entre otras cosas, que hizo, entre los tantos errores que tiene la Constitución en su parte orgánica, puso un plan de gobierno, lo puso como Constitución. Grave error de diseño. Segundo error de diseño es una Constitución reglamentaria, mucho artículo, mucho detalle. Cuando las constituciones son una declaración de principios, hay una gran parte de lo que son las garantías de los ciudadanos. ¿Y cómo se organiza el Estado? Todo lo demás se desarrolla a través de leyes orgánicas, leyes ordinarias, se desarrolla a través de reglamentos, decretos ejecutivos, ordenanzas y acuerdos. Ese es el principio. Ellos lo hicieron todo al revés. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Hoy, la idea fuerza que he escuchado es reemplazar una constitución por otra. Cuidado, es más o menos la misma con cambio de narrativa. Por ahí estuve escuchando hace unas semanas que van a cambiar el órgano legislativo, de asamblea a Congreso. Nada más, ¿no? Solo otra vez el nombre. Y ayer escuché que han dicho en la ciudad capital que le quieren cambiar a Senado, pero sigue siendo lo mismo. No, señores. No. Se puede llamar Senado, Cámara, Parlamento, Asamblea, Congreso. Todos los 5 nombres que he dicho son sinónimos de órgano legislativo. Si tú no cambias composición, integración, requisitos, doble cámara, atribuciones, elecciones intermedias, mira, he quedado 7 características, es absolutamente lo mismo. Ojo, ese es el cambio. Pensar que el cambio es quitarle el nombre por otro y reducirlo a la mitad, por ahí no llegas a ningún lado, por si acaso. ¿La bicameralidad de pronto se la puede aplicar en esta nueva Constitución? Yo creo que es una alternativa. No significan más legisladores, porque la actual composición, tú restas uno para Cámara Alta, el resto para Cámara Alta, no hay ningún aumento, por si acaso.
ninguna erogación adicional. Creo en el doble control, una cámara baja que produce el primer proyecto y la cámara alta que lo ratifica, para que no sucedan las barrabasadas que sucedieron en las últimas leyes, que se fueron con errores de fondo, de forma, errores entre ellas la muerte cruzada. No, eso es la Constitución. Estoy hablando de las últimas leyes ahorita de estos meses, donde la Corte Constitucional les dio cocacho limpio, diciendo, señores, han saltado todas las normas del debido proceso legislativo. Hubo unos caballeros que dijeron que las leyes económicas urgentes, que son iniciativa del presidente, la unidad de materia no existe. La unidad de materia es solo cuando presentabas el proyecto de la ventanilla, pero que estando adentro puede hacer lo que les venga en gana. Ahí les pegaron un párrafo en la sentencia de Corte con nombre y apellido. Yo me hubiera tirado barranco abajo. Pues, una cosa es ganar o perder elecciones, pero otra cosa es que me ninguneen. Son dos términos absolutamente distintos. Pero bueno, entonces, eso sirve para mayor control. Por experiencia les digo, y esto está en el derecho comparado, los congresos no son mejores por la cantidad de leyes que aprueban, como que si fueran balas de metralleta que expulsan. No, señores, son menos con mejor calidad, para que después sean cumplidas y obedecidas por todos. No hay nada peor que tú hagas normas que quedan en el tintero. Claro. Nosotros tenemos un problema. La ley, la norma, la Constitución debe ser el paso final de un cambio de la sociedad, que el derecho lo recoge, no es al revés. No es que el poder político y los legisladores sorprenden a los ciudadanos con un artículo que no saben de dónde salieron, el por qué, y al día siguiente la gente no los obedece. Voy a citar un ejemplo que no es mío. A ver. Se lo escuché hace 2 semanas al expresidente Julio María Sanguinetti. Algo debe saber, pues él es presidente, 2 veces presidente de Uruguay, un demócrata, le deben el retorno a la democracia a él. Dijo que una constitución debe ser conocida por todos, tal cual una ley de tránsito. Así de simple. Excelente pensamiento, ¿no? Simple, demócrata, directo. Tremendo. Así como lo tú leí sabes, en el Expreso, sí. Exactamente, que no te puedes pasar la roja. Algo tan simple como no pasarte la roja y el par. Así de básico es una constitución. Es decir, que sea también el lenguaje, esa redacción, que sea entendida para todos, no necesariamente los abogados. Por supuesto. Una constitución es el pacto social que nos une a todos. Por eso no es ni de derecha ni de izquierda. No puede ser una camisa de fuerza para nadie. Es una declaración de principios. Señores, esto es el país. ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Y el marco donde se regula el Estado, uno de los ejemplos de lo que acabas de decir, puede ser una cámara, 2 cámaras, cómo se divide en municipios, gobiernos nacionales, locales, parroquias. Es un tema de cómo se organiza el Estado. Los tratadistas le llaman el estatuto también del poder. ¿Cómo nos organizamos? ¿Somos unitarios? ¿Somos federales? ¿Somos descentralizados? ¿Cómo nos manejamos? ¿Sí me explico? Es un tema básico de organización, declaración de principios, ¿qué es el país? ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos? Punto. ¿Tendremos los ecuatorianos esa mentalidad abierta, moderna, distinta, diferente para evitar ese tipo de errores que hemos cometido y también incluso de la región, ¿no? Y claro, no será una constitución perfecta, pero podríamos por lo menos acercarnos a una muy buena constitución. ¿Quiénes deberían ser participantes de esta Asamblea Nacional Constituyente? Lo primero, espero que sea así. Yo no quiero ver esto como un tema de vencedores y vencidos, porque lo peor que va a pasar es que después la gente no la acate, no la cumpla, no la sienta propia. Claro. En otros países, principalmente Estados Unidos y España, con todas las diferencias que tienen y con todo el auge del populismo actual, celebran la vigencia de sus constituciones, porque los arropa a todos. Pues. Claro. A izquierda, todos derecha, arropa. todo. Y dentro de eso la puedes modificar, la puedes reformar. La Constitución americana tiene enmiendas que le llaman, así se llaman las reformas, pero los cobija a todos. Es un contrato social que es como una carpa que los cobija a todos. Y todas dentro las de respetan, eso, claro. cada gobierno implementa sus tesis, sus posiciones de acuerdo a lo que la gente votó. Ahí viene el concepto de la alternancia. Si tú lo quieres ver como que esta es la mía para quitar la que tiene el nombre del otro, señores, y aquí voy a imponer esta posición ajena a la realidad solo porque tengo esta tara, no vamos a llegar a ningún lado. No es por eso caprichos, Por claro. eso es que hemos tenido 20, porque es cada proyecto vencedor, cada proyecto ideológico que quiere poner sobre el tapete, esto es lo mío y el resto no existe. No, señores, esto debe ser producto de consensos y por eso ratifico
antes de desarrollar la última parte de la pregunta, yo voy a votar que sí. Mire que no estoy haciendo propaganda ni publicidad todavía, ni campaña, pero voy a votar que sí, lo digo como ciudadano, porque es lo que yo nomino la oportunidad de cambio. Hay varias facetas. Si el producto no es bueno, hay dos grandes filtros al final. En el mismo estatuto se establece que se necesita votar la Constitución en las 2/3 partes. Es decir, ya que no te pones de acuerdo a las buenas, te pones a las malas. Porque si no llega a haber un consenso de 2/3 partes, que es la mayoría calificada, significa que no se va a aprobar la Constitución, ni siquiera en la constituyente. Es decir, no merece ni siquiera pasar al pueblo. ¿Qué tiene algo que ver en ese ámbito la Corte Constitucional? La Corte Constitucional solo puede hacer un control posterior a lo aprobado en referéndum y solo por asunto de forma. No entra a revisar los contenidos. Eso está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde entra la Corte? Solo voy a poner un ejemplo. Si mañana entra en vigencia la Constitución saltándose un referéndum. Discúlpame que te ponga el ejemplo tan burdo. Si en el referéndum la Constitución señala que es por la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, y resulta ser que la aprobaron con el 48% de los votos. ¿Sí me explico? Asuntos de forma. De forma, claro. No el contenido. Fondo, no hay control de fondo para los que tienen esa preocupación. Y por último, ¿quiénes deben estar? Deben estar los que van a representar algo. No hay un modelo específico de constituyente. Se los dice una persona que ha dedicado su vida al estudio y gracias a Dios, a mucha honra, a servir a la gente a través del servicio público, que me he especializado en derecho constitucional, político y administrativo, sí, pero no debe ser ese el molde. Estamos citando el ejemplo, para mí una de las mejores constituyentes que ha existido, que fue el año 66-67, Febres Cordero no era abogado, Asad Bucarán era bachiller, solo por citar un ejemplo. Lo que sí le puedo decir es que tanto profesionales o no, fue lo mejor que tenía la representación política el ECOR en su momento. Lo mismo pasó en el año 97. Los partidos políticos impulsaron y auspiciaron, porque muchos independientes se incorporaron a lo mejor que tenían. No mandaron a los secundones, no mandaron a los bien mandados, no. Pusieron a lo mejor. Cito un ejemplo. Nada más y nada menos que la democracia cristiana, quien fue la constituyente, fue el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado. Eso nomás le da a usted una pauta. El Partido Social Cristiano envió a Marcelo Santos, que venía de ser ministro de Estado, legislador. Auspició gente en su momento más joven que ahora que venía la representación gremial. Fue la primera vez que fue don César Ron, que no era afiliado, pero lo auspiciaron. Pachacuti fue representado por Julio César Trujillo, que ya había sido ministro, diputado, candidato presidencial. El socialismo fue con Enrique Ayala, que ya venía de ser diputado, vicepresidente del Congreso. ¿Sí ves cómo le estoy dando varios ejemplos? Izquierda Democrática lo puso Alfredo Vera, que venía de ser legislador, ministro de Estado. Ojo, que sepan representar algo, que vayan con unas ideas. No estoy a favor de fulano o en contra de mengano. Eso no es la redacción de una constitución. Si esa va a ser la tónica, o querer maquillar con nueva narrativa una constitución cambiándole el nombre para tomarte una selfie, maquillarte y tomar más selfies, no vamos a ir a ningún lado, por si acaso. Henry Cucalón lo ha dicho, ha hecho público su intención como ciudadano, como político, con la experiencia que lo ha forjado en estos últimos años, de querer ser partícipe de esta Asamblea Nacional Constituyente. Mi pregunta, ¿algún movimiento, partido político? Yo he sido muy enfático. Como ciudadano, como académico, profesor universitario, como político, quiero participar del proceso. Ojo, no he dicho necesariamente que voy a ser candidato. ¿En qué rol pueda servir mejor? Tendrá que definirse si es que es aprobado. Lo que sí le ratifico es que yo no voy a estar ajeno al debate. Como ciudadano, desde los medios de comunicación donde voy permanentemente, tengo muchas ideas y propuestas por las cuales luchar, que no me las saqué el día de ayer. Las vengo peleando en el tema autonómico y de descentralización desde cuando era secretario del municipio de Guayaquil. En los 8 años que fui legislador, ¿me explico? La lucha por reorganizar el Estado, por transformar el legislativo, por transformar el régimen económico de la Constitución, lo he tenido como legislador, como ministro, como candidato presidencial, como teórico en ese tema. O sea, yo voy a pelear el tema.
¿Desde dónde? Si es como académico, con propuestas, si es como ciudadano en las calles, en los micrófonos o como candidato, se verá dónde lo puedo hacer mejor. Pero yo no es que va a estar ahí y yo voy a ver los toros de lejos, No, pues. cuando es un debate que me ha apasionado, que conozco, que sé cómo aportar. Es distinto. Y así mismo para defender ciertas cosas. Y voy a poner un ejemplo. Veo con algo de fastidio, por así decir, cómo se confunde a la gente. Los derechos siempre son para ser ampliados. Lo que no cabe es este listado de deseos de Papá Noel, como dije hace un minuto. Pero cuidado, por culpa de la desinformación ponemos en duda las garantías que son las herramientas que tenemos los ciudadanos para detener los abusos del Estado. Y cuando hablo del Estado no hablo de un gobierno en particular. Claro. Podemos precisar la regulación de cómo se instrumentan las garantías, pero cuidado, el populismo de los extremos hablan de eliminar las garantías, ¿no? El hecho que haya un habeas corpus financiado por un narcotraficante que beneficiaba a otro narcotraficante y que carambola le llegó a un político en el año 22, no significa que no debe existir el habeas corpus. Significa que fue desnaturalizado por corrupción, por politización. ¿Sí me sigue? Sí, sí. Cuidado, calentamos mucho los temas, la demagogia, el WhatsApp, claro. Me explico, las redes sociales, esas ideas sencillas, esas publicidades que nos están costando a todos los ecuatorianos. No hay medicinas para hacer esos videitos sonsos que estoy viendo por ahí. Cuidado, ahí tendremos que ir a defender, porque eso no es de derecha e izquierda. Esos son derechos ciudadanos. Permanentes, de largo. Permanentes. Sí, le voy a poner otro ejemplo. Yo he criticado muchas sentencias de la Corte Constitucional, pero la he defendido como institución. Sí. En un debate constituyente podemos ver si todas las atribuciones que tiene actualmente se deben mantener. ¿Válido? Yo soy un crítico de la acción extraordinaria de protección, no de la acción de protección. Debatámoslo. Debatamos si la Corte Constitucional tiene esta labor de colegislador, no declarar inconstitucional una ley, que la tiene, sino decirle al Congreso, tienes que hacerla así, bajo este parámetro, y encima te doy un plazo, como si fuera profesor. Perfecto, debatámoslo. Pero eso no significa que debe desaparecer, pues el órgano de cierre, que es la Corte. Claro. Sí me siga lo que voy. Perfectamente. Entonces ahí tendremos, yo como ciudadano, el cargo más importante de una democracia, tengo que poner mis ideas y mi voz en la defensa, en la lucha de estas ideas que hemos venido teniendo hace muchísimos años. ¿Cómo las puedo expresar mejor? Eso es lo que habrá que definir. Sí. Bueno, se acabó el tiempo. Qué manera. Se pone cada vez más interesante, pero lo invitamos para una próxima oportunidad.